El Imperio Hispánico de la Casa de Habsburgo. Tras la muerte de Isabel la Católica en 1504, la unión dinástica entre Castilla y Aragón estuvo a punto de romperse debido a los problemas sucesorios y a la complicada situación política de la monarquía. La heredera legítima era Juana, conocida posteriormente como Juana la Loca, pero las disputas entre distintos sectores de poder facilitaron que el protagonismo político terminara pasando a su hijo, Carlos de Habsburgo. Carlos I heredó un enorme conjunto de territorios procedentes de distintas ramas familiares. A la herencia de los reyes católicos sumó además los dominios de sus abuelos paternos, pertenecientes a la poderosa Casa de Habsburgo o Casa de Austria. Gracias a esta acumulación de territorios, Carlos de Habsburgo se convirtió en el soberano más poderoso de Europa, gobernando extensos territorios en la península ibérica, Italia, Flandes, Austria y América. El monarca consideró que una de sus principales misiones era defender a la Europa cristiana frente al avance del Imperio turco otomano por el Mediterráneo y Europa oriental. Al mismo tiempo, quiso actuar como defensor del catolicismo frente a la expansión del protestantismo iniciado por Martín Lutero en el interior del Sacro Imperio. Con Carlos I comenzó el gran periodo del Imperio Hispánico de la Casa de Austria, también conocida como Casa de Habsburgo. Durante los siglos XVI y XVII, los monarcas de esta dinastía gobernaron uno de los mayores imperios de la historia, con territorios repartidos por Europa, América, África y Asia. La expansión española en América comenzó desde las primeras bases establecidas en las islas del Caribe, especialmente en La Española y Cuba, desde donde partieron numerosas expediciones hacia el continente. Con el tiempo se fundaron importantes ciudades y centros de poder como Lima o Santiago, que servirían de apoyo para consolidar el dominio español. La expansión territorial fue relativamente lenta en algunos espacios, pero extremadamente rápida en otros. En apenas unas décadas, la monarquía hispana extendió su presencia desde el actual Chile hasta zonas de Norteamérica. A lo largo del proceso se organizaron distintos territorios y divisiones administrativas como Nueva España, Guatemala, Luisiana, Nueva Granada, Venezuela, Perú, el Río de la Plata o Chile, además de las posesiones caribeñas y filipinas en el Pacífico. La rapidez de la conquista se debió fundamentalmente a la superioridad tecnológica y militar de los conquistadores, así como a la colaboración de numerosos pueblos indígenas enemigos de los grandes imperios americanos. Desde centros como Cuba, La Española, Lima o Santiago se organizaron muchas de las campañas de expansión y control del continente. La primera generación de conquistadores consiguió enormes riquezas gracias a la apropiación de tierras y mano de obra indígena. Sin embargo, la corona intentó posteriormente limitar parte de esos abusos. En 1542 se promulgaron las leyes nuevas, destinadas a reducir el poder de los encomenderos y mejorar parcialmente la situación de los indígenas. La población indígena sufrió un descenso demográfico terrible debido a las guerras, las enfermedades traídas desde Europa y las reubicaciones forzosas. Uno de los principales sistemas de organización colonial fueron las encomiendas, mediante las cuales grupos indígenas quedaban bajo la tutela de colonos españoles a cambio de trabajo y tributos. Las críticas a los abusos llevaron a la aprobación de normas como las leyes de Burgos de 1512, consideradas uno de los primeros intentos de regulación de la situación indígena. La evangelización desempeñó también un papel fundamental en la colonización, ya que la expansión política estuvo estrechamente unida a la difusión del cristianismo. Destacó especialmente la figura de Bartolomé de las Casas, autor de la obra Breve Relación de la Destrucción de las Indias, donde denunció los abusos cometidos contra la población indígena. La corona creó instituciones específicas para controlar los territorios americanos. En 1503 se fundó en Sevilla la Casa de Contratación, encargada de supervisar el comercio y la navegación con América. Posteriormente se creó el Consejo de Indias, órgano responsable de los asuntos políticos y administrativos relacionados con los territorios americanos. El Imperio americano quedó dividido inicialmente en dos grandes virreinatos, Nueva España y Perú.
Durante el siglo XVIII la organización territorial se amplió con nuevos virreinatos como Nueva Granada y Río de la Plata. La administración colonial se completaba mediante audiencias, provincias y gobernadores o capitanes generales, representantes directos del poder real. La economía colonial estuvo marcada por una clara mentalidad colonial, basada en la explotación de recursos y en la subordinación económica de los territorios americanos a la metrópoli. Los indígenas fueron utilizados como mano de obra dominada para trabajar en minas, plantaciones y otras actividades económicas. La extracción de metales preciosos fue durante mucho tiempo el principal objetivo económico de la colonización. A finales del siglo XVIII crecieron también otras producciones agrícolas y comerciales, como el algodón, que se convirtió en un recurso esencial dentro del comercio internacional. El imperio hispánico de los Austrias fue un enorme conjunto de territorios unidos bajo una misma monarquía, pero cada uno de ellos conservó sus propias leyes, instituciones y formas de gobierno. Desde el Palacio Monasterio de El Escorial, construido por Felipe II, se centralizó gran parte de la burocracia de la monarquía y se coordinó el gobierno de los distintos territorios. Los Austrias mantuvieron los principios básicos heredados de los reyes católicos. La monarquía continuó siendo una unión de reinos y territorios con personalidad jurídica propia, por lo que se legislaba de forma separada para cada uno de ellos. Durante el reinado de Felipe II, Madrid pasó a convertirse en capital permanente de la monarquía, reforzando el control administrativo del poder real. Se amplió además el número de consejos especializados que asesoraban a los monarcas, mientras que una red de secretarios personales ayudaba a gestionar los asuntos cotidianos del gobierno. En los distintos territorios actuaban representantes del rey como virreyes, gobernadores y corregidores. El sistema judicial se organizaba mediante instituciones como las chancillerías y las audiencias. En algunos momentos se planteó la posibilidad de unificar las leyes de Castilla, Aragón y Portugal, pero esos intentos provocaron importantes resistencias. Durante el siglo XVII estallaron diversas rebeliones. Portugal consiguió independizarse tras la revuelta de 1640, mientras que en Cataluña se produjo un intento separatista que llevó incluso a aceptar temporalmente la soberanía francesa. El conflicto terminó con la cesión a Francia de los territorios catalanes situados al otro lado de los Pirineos. Uno de los grandes intentos de reforzar la unidad política fue impulsado por el conde duque de Olivares mediante la llamada Unión de Armas, proyecto que pretendía repartir los gastos militares entre todos los territorios de la monarquía. Cada monarca de la Casa de Austria tuvo características muy diferentes. Carlos I destacó como un rey guerrero, centrado en las campañas militares y en la defensa de su enorme imperio europeo. Felipe II fue un monarca mucho más burocrático y dedicado personalmente a las tareas de gobierno. Por el contrario, Felipe III y Felipe IV dedicaron más tiempo al ocio y delegaron gran parte del poder en sus validos, personajes de enorme influencia política. En el caso de Carlos II, sus problemas físicos y de salud le impidieron asumir plenamente los asuntos de gobierno. Durante el siglo XVI y hasta la primera mitad del XVII, la monarquía consiguió mantener relativamente estable su enorme imperio gracias a la llegada de riquezas procedentes de América. Sin embargo, a lo largo del siglo XVII la situación empeoró gravemente y se produjo un progresivo hundimiento económico acompañado de un importante descenso de población. Esta crisis afectó negativamente tanto a la economía como a la recaudación de impuestos. Aunque los Austrias fueron durante mucho tiempo los monarcas más ricos de Europa, los enormes gastos militares y administrativos del imperio superaban continuamente los ingresos de la corona. Por ello, la monarquía estuvo casi siempre endeudada con banqueros y prestamistas extranjeros. Destacaron figuras como Jacob Fage, principal prestamista de Carlos I y retratado por Albrecht Dürer, o Anton Fage, que llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos de Europa gracias a sus negocios con Felipe II. La agricultura peninsular se estancó y sufrió nuevos problemas tras la expulsión de los moriscos en 1609, ya que muchos de ellos trabajaban en actividades agrícolas.
La artesanía tuvo un desarrollo limitado y el comercio, que había sido muy dinámico durante el siglo XVI, comenzó a perder fuerza frente a la competencia de Inglaterra, Holanda y Francia. Además, gran parte de los beneficios comerciales terminaban en manos de comerciantes y banqueros extranjeros. La llamada revolución de los precios, provocada por la llegada masiva de plata y metales preciosos americanos, afectó profundamente a toda la economía europea. En Castilla sus efectos fueron especialmente negativos, el aumento de precios y el uso de la plata para financiar guerras europeas terminaron debilitando gravemente la economía castellana. La crisis económica contribuyó decisivamente a la decadencia de los Austrias y a la pérdida progresiva de la hegemonía española en Europa. Los intentos de los válidos por obligar a todos los territorios a participar en los gastos del imperio provocaron nuevas tensiones internas. La verdadera unificación legislativa de España no llegaría hasta la etapa borbónica del siglo XVIII, como seña.